El día viernes, al ir al trabajo, me chocaron. Estando parado en un semáforo, en una carambola, me avienta un Mazda atrás, pero el asunto fue una camioneta grande, esos pasajeros, Odyssey. Fue la principal y aventó a todos, y al principio yo estaba adelante y me aventaron a mí. Esto apenas el viernes. Tos ahí, pero bueno. Eso es lo que no quería. Asustar ahí cuando tosa, pero... Y para los que estuvieron orando, pues todavía mucho más. Gracias, ¿verdad? Si alguien estuvo orando, pues el Señor ahí está con nosotros. La lección del día de hoy, hermanos, es la lección 37 y es una pregunta. ¿Derechos humanos? Seguimos con el tema. ¿Se acuerdan cuál tema vimos en la lección anterior? El aborto. Entonces vamos a seguir con este tema, pero vamos a poner delante de Dios, ¿verdad? Esta lección, y que sea Él el que nos ayude, nos dé la dirección. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque ante cualquier circunstancia, Señor, tú eres bueno y nos permites hoy estar aquí. Bendito Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a esta clase, Señor, que sea de bendición, que sea de ayuda a mis hermanos. Bendito Espíritu Santo, también te ruego que nos ayudes a llevarnos algo esta mañana. Sin ti no podemos hacer nada, Señor, y apartados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, asístenos. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien podría leer el objetivo, hermanos, de la clase si tiene el libro? Así es. Vamos a ver que lo que hoy se llaman derechos humanos, verdaderamente en algunos casos sí ha sido de mucha ayuda en la humanidad, pero ya el día de hoy el aborto se considera o se quiere considerar como un derecho. Gracias. Gracias, hermano. Mira, el hermano se acordó. Yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ya lo vi. Se acordaron de los chocolates, el hermano. No, pues entonces, muchas gracias, hermano. Es el patrocinador de los premios. ¿Qué le decimos al hermano? Gracias y que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien sabe algún derecho humano, hermano, aquí de los que estamos? Es el primer derecho de hecho, otra vez la redundancia, el derecho a la vida, y sin el derecho a la vida, los demás derechos no tendrían. Y con el aborto considerarlo un derecho humano sería completamente sin sentido, porque los demás derechos, obviamente, ni tendríamos que mencionarlos porque no existiría. Gracias. ¿Qué otro derecho? A la educación. ¿A cuál, perdón? La libertad de culto o de creencia, ¿verdad? Así es. Derecho a la educación, dijo el hermano. Derecho de libertad de expresión. Son 30, de hecho, usted lo puede ver en internet. Son 30 derechos. A no ser sometido a la esclavitud. Ya en el siglo XXI ya la esclavitud pasó a ser parte de la historia. No me quiero meter en problemas, ¿verdad? Pero en teoría, ¿verdad? Aparentemente.
a la alimentación, etc. Pero vamos a ver, hermanos, que las leyes que nos rigen, hay algo que se le llama espíritu de la ley, que hay algo detrás que le otorga un valor a algo que obviamente se sanciona si se viola determinada circunstancia. Para aterrizarlo le voy a poner un ejemplo. El robo está legislado como un delito. ¿Y cuál sería el espíritu de la ley, de esa ley? Que hay algo que se llama propiedad privada, y que la propiedad privada infiere un esfuerzo al conseguir un bien, y que alguien me prive de ese bien, ese hecho está legislado como robo y afirmamos que está mal. ¿Me explico? Ese es el espíritu de la ley. Legislamos que algo está mal porque hay algo detrás de un valor que se está violando. El secuestro. ¿Por qué cree que es, después del homicidio, el delito que más se pena en la legislación penal? ¿Qué es lo que se viola en un secuestro? La libertad. Por lo tanto, la legislación lo considera como un bien de gran valor, por lo cual es muy penado. Al igual que el homicidio, que es el delito más penado. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, el día de hoy, ¿por qué el aborto es despenalizado en gran parte del mundo? ¿Por qué cree usted? Si hay un espíritu detrás de esa ley que nos está diciendo que el aborto sea despenalizado. Si el homicidio es el delito más penado, ¿por qué en el aborto hoy es despenalizado? Yo entiendo que puede haber solo dos motivos. Uno es el que dijo la hermana: el valor de la autonomía personal, o sea, de la decisión de cada quien, está por encima del valor de una vida para poder legislar eso. O segundo, lo que se está gestando dentro del útero, no considerarlo como una vida. Nada más. Estas dos opciones para tratar de racionalizar el aborto de hoy en día. Vamos a suponer, hermanos, que en el mundo, dentro de 5 o 10 años, todas las legislaciones de América, de Europa, de Asia, de África, legislen a favor del aborto. El aborto con eso implicaría que está correcto el que todas las legislaciones del mundo estén a favor del aborto. ¿Hago una pregunta? ¿Usted cree? No. ¿Por qué cree esto? ¿Por qué sigue estando mal aunque todo el mundo diga que está bien, verdad? Porque no es la ley quien define, como vimos en el objetivo de la elección, lo que es lo bueno y lo malo. Hay un valor ético superior y este descansa en Dios. Él es el legislador y Él afirma y Él nos dice qué es lo verdaderamente valioso y qué no lo es. Decía, C.S. Lewis, que era si alguien ha visto la película o leído el libro de las Crónicas de Narnia, ¿alguien la ha leído o visto la película? Y él decía que aunque toda la humanidad en algún momento, lo dice metafóricamente, se volviera ciega, el sol seguiría emitiendo el más bello resplandor. Él decía, con esto implicaría, diciendo, aunque todo el mundo se vuelva ciego ante la verdad de Dios sigue siendo la verdad de Dios. Y eso más allá de la ceguera universal que pueda haber en todo el mundo. Vamos a leer Primera de Pedro, hermanos, por favor. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 16.
Alguien que me ayude y que me diga qué entendió, hermano, de esta cita del apóstol Pedro. ¿Qué entendió? ¿Cuál es la instrucción que da el apóstol Pedro en esta cita? Es una clase, vamos a participar, no tenga miedo, hermano. Estamos en la iglesia y aquí no hay bullying. No hay bullying, no espere bullying. Allá en las secundarias, en las prepas, se espere bullying, aquí no. Toda opinión y comentario es bueno. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Así es. Así es. Porque no nos está diciendo el apóstol Pablo Pedro, ante cualquier circunstancia obedezcan a las autoridades, ¿verdad? Porque dice el apóstol, porque ha sido dado por Dios esta autoridad para alabar lo bueno y sancionar lo malo. Pero cuando la distorsión ahora en este momento, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Ya más adelante de esta clase, desde este momento, cuando use la palabra Estado, es un sinónimo de gobierno. Porque alguien podría pensar que me voy a mencionar la palabra Estado a un Estado de la República. No, cuando digo al Estado es al gobierno. Hago este paréntesis simplemente para no ser malentendido, ¿verdad? Como creyentes tenemos que someternos a la autoridad dada por Dios, hermano, como un testimonio de nuestra fe. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pedro. O sea, nuestra conducta debe evidenciar y ser congruente con nuestra fe para que no ser demeritados por el mundo. Pero es un error que es muy común que la gente, aún creyente, vemos, imagine que esté en una pizarra, porque no tenemos ahorita una pizarra, pero que pone, arriba está autoridad, y usted ve Dios, y una columna enfrente dice Estado o gobierno. Y hay gente que entiende la autoridad como hay que obedecer a uno y como si fueran entes distintas. Pero la Biblia no enseña que hay dos autoridades. Enseña que hay una autoridad que es Dios y Dios delega, que es muy distinto. Es como si viéramos en un pizarrón Dios y luego abajo Estado, que es muy difícil ver, es muy distinto ver Dios y gobierno al mismo nivel, no. Dios delega una autoridad y da a los gobiernos, a los estados, para que rijan y se salvaguarde el bien y se castigue el mal. Pero toda autoridad dada por Dios es subordinada a Él. Y cuando esta autoridad quiere suplantar la autoridad de Dios o menoscabarla, es una usurpadora. Vamos a ver. Pero ¿qué ocurre, hermano, cuando nuestras autoridades ordenan algo que se opone a la palabra del Señor? ¿Recuerdan algún caso en las Escrituras? Que la autoridad civil, ¿perdón? ¿Cuándo qué, hermana? Uh-huh. Ajá, así es. En el libro de Daniel, que es me encanta el libro de Daniel también, el profeta Daniel es de mis libros favoritos. Creo que las oraciones más hermosas están en el libro de Daniel. Daniel creo que es el capítulo 9, donde Daniel hace una petición, ¿se recuerda? Donde se está ya por la dispersión a Babilonia, ya se había consumado y Daniel pide misericordia al pueblo de Israel, ¿verdad? Ante Dios, y es una de las oraciones más bellas. Pero ese es un ejemplo, lo que dijo la hermana. Nabucodonosor, el rey babilonio, que era un rey aproximadamente del siglo VI, año 500 antes de Cristo, hijo de Nabopolassar, se llamaba su padre, y Nabopolassar
padre de Nabucodonosor, era el rey y el general era Nabucodonosor. Pero ya después al morir obviamente adquiere ya el reino. Nabucodonosor hace una estatua y dice que todo mundo tiene que humillarse. Recuerda que mencionan todos los instrumentos al sonido de cítara, la zampoña, y no sé ni cuál era, todavía es la zampoña, pero todos esos instrumentos, la gente tenía que humillarse y adorar a la estatua. Y me llama la atención que estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, así es, cuando se les pregunta por qué el beneficio le da duda, ¿por qué no lo hicieron? Y se humillaron ante mi estatua, les dice el rey, y estos jóvenes contestan lo siguiente, ahí lo puede ver usted en el libro de Daniel 3:15 al 18, y dice, ni es necesario, oh rey, que te respondamos ante esta situación, porque el Dios al que servimos, Él puede librarnos de tu mano, le dice al rey. O sea, es una desobediencia civil porque el rey quería tomar y hacer las veces de Dios mismo. Y estos jóvenes dicen, ni voy a gastar saliva a responderte. Ya sabes cuál es la respuesta, porque nuestro Dios tiene el poder de salvarnos de tu mano. O sea, no eres tú, en última instancia, el ser más poderoso de esta tierra, sino nuestro Dios. Y si a Dios no le placiera, le dice estos jóvenes, salvarnos de tu mano, conoce hoy, oh rey, que no nos humillaremos ante la estatua que has levantado. El valor, pantalones, como usted quiera llamarlo, de estos jóvenes, la convicción, porque aunque el rey había dado una determinación, estos jóvenes estuvieron firmes en que solamente Dios merecía la adoración. Otro caso, hermano, que se acuerde. Pedro. ¿Recuerda, Luis? ¿Por anunciar a quién? El nombre, ¿verdad? Le dicen, por anunciar el nombre, se referían a Jesucristo. El Sanedrín los manda a llamar a los apóstoles y Pedro, como cabeza de esos apóstoles, les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque les dice el concilio, nada más no prediquen de ese nombre. Y Pedro les contesta y se levanta, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, y ante el Sanedrín, que era una autoridad civil, hermano, no solo religiosa, porque si usted lee el capítulo 3, el Sanedrín mismo es el que los había llevado a la cárcel, no Roma. ¿Y sabe por qué no Roma los había llevado a la cárcel? Porque el Sanedrín se encargaba, digamos, de los asuntos mientras no fueran ejecuciones. ¿Se acuerdan en el caso de nuestro Señor? Primero tenían que darle el visto bueno Roma, a través de Pilato, ¿verdad? Pero era una ejecución. Y lo que no era ejecuciones, Roma les decía, atiende tus asuntos civiles como tú te plazca, le decía al Sanedrín. Entonces Pedro se para ante el Sanedrín, que no era cualquier cosa, y le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se me viene ahorita a la mente, y el Sanedrín tenía la autoridad judía como una autoridad también religiosa, porque representaban la autoridad de los 70, que representaban, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe el origen del Sanedrín, hermano? ¿Alguien sabe de dónde toma forma el Sanedrín? En la época de Moisés, su suegro le dice, mira, te vas a morir aquí con tantas quejas que solamente vienen a ti. Elige a 70 hombres piadosos y que ellos sean llenos del Espíritu del Señor, que sean hombres sabios y prudentes, y que esos hombres te ayuden a resolver, si no te vas a morir infartado aquí de 2 millones de judíos resolviendo cada problema y situación que había. Entonces, en el Nuevo ya para la época antes del Nuevo Testamento, que se le conoce la época intertestamentaria, hermanos,
se había creado el Sanedrín, como figura de esos 70 hombres que ayudaron a Moisés y tenían un peso religioso importante. Y es ante esos hombres que se levanta Pedro y les dice: ni con la autoridad que tienes me puedes obligar a mí a dejar de anunciar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay unos casos aquí del siglo pasado, hermanos, donde hombres también decidieron una desobediencia civil cuando se les prohibió cosas que Dios no prohibía, o estaban en un estado ya de una dictadura o un genocidio. ¿Alguien sabe el nombre? Dietrich Bonhoeffer. ¿Alguien lo habló? Fue un teólogo y pastor luterano. Él era un alemán del siglo pasado y él estuvo vivo en la época de Hitler. Entonces, este pastor, al ver la matanza, el genocidio de Hitler, él se levanta y dice: ¿sabes? Hitler está ya haciendo algo que es algo completamente grave y nos vamos a levantar y vamos a alzar la voz en nuestras iglesias, aunque ¿cómo se llama la policía? La Gestapo venga y porque Hitler lo que había hecho es, ¿saben qué? Para mantener el orden, que se siga predicando en las iglesias, pero que no se predique contra el nazismo. Lo que decía Hitler. Él no cerraba las iglesias, sino quería imponer su nazismo dentro de las iglesias evangélicas, que en su mayoría, por ser alemanes, eran luteranos. Entonces les dice que se mantenga el nazismo, es más, que las iglesias sirvan para fomentar mi ideología. ¿Me explico? Entonces, lo que hacen varios pastores, doblaron las manos, y para no morir, ¿verdad?, en esos campos de concentración, doblaron las manos y que bueno, no vamos a hablar mal contra el nazismo. Pero Dietrich Bonhoeffer se levanta y alza la voz contra Hitler y murió, al parecer, ahorcado en un campo de concentración. Pero ahí es una muestra de que en un punto de la historia, que a veces nosotros la podemos ver lejana, pero no es tan lejana, ¿verdad? Hace ni 100 años que pasó la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de estas atrocidades. ¿Quién nos dice que dentro de unos años alguno de nosotros no nos podamos encontrar entre Cristo, mi convicción, y el hacer que no veo nada, como estos pastores bajo el régimen nazi? Yo sé que es difícil, pero ¿cómo responderíamos, hermanos, ante una situación donde estamos entre la espada y la pared, mi convicción en Cristo y la muerte? Ahorita lo podemos decir muy sencillo, pero ya cuando vemos, como dice un pastor, ya cuando siento aquí hubiera sentido el friecito en la nuca de una 45, ya quién sabe cómo hubiera respondido, decía un pastor, ¿verdad? Entonces, otro, Martin Luther King, ¿verdad? Ese sí es muy conocido, ¿verdad? Martin Luther King, que luchaba contra los derechos de las personas afroamericanas. Cuando una persona de color en Estados Unidos no podía subirse ni a un medio de transporte, y si subía tenía que ser relegado a una esquina, un salón de clases, no había educación para una persona de color, y él empieza a anunciar a través del púlpito de su iglesia, un bautista que es Martin Luther King, que el Dios de la Biblia es el Dios de toda lengua, de toda nación, de toda raza, y que el amor de Dios hacia todas las razas es igual. Entonces esto provocaba ciertas cuestiones, ¿verdad? Vámonos al tercer punto, hermanos. ¿Qué pasa cuando un Estado se cree todopoderoso? ¿Ha escuchado la frase de que el poder corrompe? ¿Usted cree que el poder corrompe? ¿Recuerda algún caso en el siglo pasado que el poder haya corrompido al grado de un exterminio? ¿Se acuerda? La China comunista de Mao Zedong,
¿Cuántos millones de personas murieron? 30 millones de personas murieron en ese genocidio, donde el ser cristiano, para empezar ya de faul, te cobraba la vida. Era una dictadura anticristiana, la Rusia de Stalin, el nazismo. Nada más en el siglo pasado se cobraron más de 100 millones de personas, de muertes, en estas dictaduras. Cuando el poder, hermanos, Dios delega un poder a los gobiernos, pero cuando este poder embriaga, esos gobiernos quieren ocupar el lugar de Dios y decretar cosas como las que estamos viviendo el día de hoy. Que el hombre tiene el derecho de legislar un homicidio en el vientre de la madre. Queremos ocupar o se quiere ocupar el lugar de Dios a través de legislar cosas que solamente Dios puede legislar, y es más, que Dios ya lo hizo, ¿verdad? Hay un libro en la Biblia que creo yo que es el más malinterpretado, hermanos, dentro de la cristiandad. ¿Cuál cree que sea? El libro que más malinterpretaciones y hasta más pareciera que es usted un... ¿Cómo se llaman los que tienen los gitanos ahí? ¿La qué? La bola de cristal. Apocalipsis es una bola de cristal para muchos, porque pierden el contexto de cuándo fue escrito, en qué circunstancias fue escrito. Lo escribe Juan, y hay gente que ve en el Apocalipsis chips, solamente ve un anticristo, ve la marca de la bestia con un chip, y ven cosas así. Pero Apocalipsis no fue escrito para eso. Apocalipsis fue escrito, ¿alguien sabe, hermanos, para qué fue escrito Apocalipsis? ¿De qué trata el Apocalipsis? ¿Cómo empieza el Apocalipsis? ¿De qué nos habla el Apocalipsis? Ajá. Juan escribe estas circunstancias aproximadamente entre entre el año 80 y el año 94, dicen los que saben, ahí los estudiosos, del primer siglo. En medio de una gran persecución encarnizada, que probablemente era o Vespasiano, el emperador, o Domiciano. Porque Domiciano fue el emperador del 80 al 94. Y la persecución de Domiciano era muy encarnizada contra el cristianismo. Y bajo estas circunstancias escribe Juan. ¿Dónde estaba Juan mientras escribe Apocalipsis? ¿Y estaba de vacaciones? ¿Verdad que no estaba en las vacaciones de... Porque había sido, ¿cómo se le llama? Desterrado a una isla de Asia. Fue el mismo, de hecho, creo que es el único apóstol que no murió ejecutado. El apóstol Juan, el apóstol amado, que conocemos como el apóstol amado, ¿verdad? Y lo escribe en Patmos porque su opinión sobre Cristo se contraponía a la opinión del Imperio Romano. No estaba de vacaciones el apóstol Juan. Mientras César, el rey César, era el emperador romano, hacía las veces de un dios en el imperio. No sé si usted sabía, pero a César se le adoraba como Dios. Y el Estado, o sea, el imperio era un dios, porque a él se le pagaba tributo, se le alababa, él vencía, y él era el vencedor. Los atributos que usted va a ver que Juan solamente se los da a Jesucristo, el imperio romano se los daba a César y al imperio. No sé si me estoy entendiendo. Va otra vez. Los adjetivos que Juan usa solamente para referirse a Cristo en el Apocalipsis, el imperio los usaba para sí mismos y para César.
Entonces, el Apocalipsis era un libro antisistema, revolucionario, porque vamos a leer unos versículos para que se dé cuenta de cómo Juan sabe que la verdadera autoridad y dominio es de Dios y solamente de Dios, y que si César tiene una autoridad ha sido delegada por Dios. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Es difícil entenderlo, hermanos, porque nosotros vivimos en una democracia, hasta ahorita, ¿verdad? No sabemos. En una democracia, otra vez, otro paréntesis, equilibrada, esperemos que no deje de serla, que hay una división de poderes. En la antigua Roma era César una autoridad casi divina. Y el Senado ahí más o menos se trataba de equilibrar, pero era César quien imponía su gobierno en el imperio. Imagínense a este hombre que está ya desterrado en Patmos y dice: Jesucristo es el testigo fiel, primogénito de los muertos, y Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué cree que está diciendo Juan ahí? Dios, Jesucristo está por encima, pero ¿cómo lo entendería César si llegó esa parte de Apocalipsis a sus manos? ¿Me estás diciendo que ese carpintero de una aldea ahí de Nazaret, Él es soberano sobre César, sobre mí, sobre todo el mundo antiguo conocido? Probablemente esto era una agresión una burla para el emperador. Pero Juan reconoce que verdaderamente la autoridad es de Jesucristo. Y más allá de sus decretos, de sus leyes, dice, el que verdaderamente gobierna es Jesús sobre el mundo, no eres tú. Por eso le dice, Jesucristo es el soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el verdaderamente Señor sobre el mundo. Apocalipsis 5, 12 al 13, hermanos. ¿Alguien lo puede leer? Que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Se fija que Juan es repetitivo porque dice, todo lo que el imperio creía que le pertenecía, hermanos. Ahí está, véalo en su Biblia, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza que reclamaba César para sí mismo, decía, esa le pertenece a Jesucristo. Y luego dice, y Él es el que verdaderamente está sentado en el trono. Y el trono implicaba dominio, autoridad. No eres tú, César, el que está sentado en el trono, el que verdaderamente le pertenecen las riquezas, el poder, la honra. Y si alguien merece alabanza, no eres tú. Es Cristo el que está sentado. Y a veces los reyes de la tierra, aún en las democracias, creen que ellos son los benefactores y nos hacen creer que ellos son los que merecen el reconocimiento, la alabanza. Pero el cristiano sabe que es una autoridad delegada por Dios. ¿Quién verdaderamente? O sea, si usted se fija, vamos a ayudar, está bien. Yo no digo esos programas sociales, ¿verdad? Que hoy se hacen en los gobiernos actuales. Hasta un punto está bien. Pero yo he escuchado personas donde el benefactor se vuelve, el Estado se vuelve una especie de Dios. Pero quien merece el agradecimiento, la honra y la gloria, siempre es Dios. Y a veces los gobernantes de la tierra, ¿verdad? No, yo soy el que ve por los pobres. Yo soy, si alguien me visto, pero quien merece la honra, la gloria siempre es. Y no han cambiado esto, hermanos. Es el Señor, no han cambiado las cosas. Un gobierno, como tiene autoridad, esa autoridad en algún momento los ciega.
como pasó con César, con todos los Césares, y pierden el piso. Y Juan como que hace es ponerlos darles unas cachetaditas, ¿verdad? Tranquilas. El que está sentado en el trono y merece todo esto que acabamos de nombrar es Jesucristo. Aunque las circunstancias, hermanos, se tornaban opresivas, era Cristo quien tenía el control. Ahora, Apocalipsis es dirigido, ¿recuerda usted a quién? ¿Con quién? ¿A qué? ¿A qué iglesia era? A las 7 iglesias de Asia Menor era dirigido. Entonces, el apóstol Juan le está diciendo a las iglesias de Asia Menor, en medio de esta circunstancia de persecución, también les recuerda, verdaderamente la iglesia no es la perdedora en este mundo. Le llama a la iglesia también, cuando usted lee Apocalipsis, le llama vencedora. Se da cuenta que el cristianismo a veces tergiversa los valores del mundo, ¿verdad? Una iglesia perseguida, que ellos creen que podía estar ya casi exterminada, y que Juan le dice, no, es que ustedes están en Cristo y ustedes son vencedores. Y si ahorita, hermanos, hubiera una persecución, y alguien podría decir, yo me trato de librar de la persecución, aunque tenga que negar a Dios, ante los ojos del Apocalipsis, con los que ve Juan la eternidad, ¿quién es el verdaderamente triunfador? Es Cristo. Ante Roma, cuando el Señor estaba ya crucificado, ¿qué podía ver Roma ahí? A una víctima, un vencido. Pero ante los ojos de la palabra del Señor, Cristo, ¿qué es? Es un más. Y si nosotros estamos ante una circunstancia igual, el día de mañana, que nuestra fe sea ahora sí confrontada, hermanos, de verdad, entre la vida, ¿en qué lado de la historia nos moveríamos? ¿Verdad? No es que tú tienes que creer esta circunstancia, y si no, relegado. A veces no necesariamente es la muerte, a veces es simplemente, puede ser de otra manera, ¿verdad? La pérdida de un trabajo, de un estatus, etc. Apocalipsis 7, hermanos, 10 al 11. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y Juan le da una visión a la iglesia, y ante tanta matanza que había en el primer siglo, hermanos de cristianos, Juan les dice que él vio un grupo de gente alabando al Cordero. Esto está, creo, en el capítulo, no recuerdo si era el 6 o el 7, dice, y había millones de millones entonando alabanzas al Cordero. Juan está teniendo esta visión y diciendo, ustedes, aunque les cueste la vida, pero un día estarán delante del Cordero cantando alabanzas. Pero por eso dice al final, recuerda que al final del Apocalipsis dice, pero los cobardes y los incrédulos heredarán el lago de fuego. Si usted se ubica en el siglo I, es evidente que se refiere ante los cobardes ante la persecución. Porque yo antes de entender el contexto entendía, ¿cobardes a qué? A lo mejor pues yo soy cobarde, ¿sabe qué, hermano? Porque mi esposa me conoce, yo no me subo a un elevador o me cuesta entonces yo me voy al infierno. Yo soy un cobarde en ese sentido. Soy un cobarde a otra cosa, pero se refiere a un cobarde, en el primer siglo era a la persecución romana. Y ahora puede aplicarse a nosotros hacia lo mismo, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Termino con esto, hermanos. Esta cuestión del aborto es como cualquier otro tema que al final de cuentas puede tratar de ser impuesto.
¿verdad? Puede ser la eutanasia, el aborto, la ideología de género, cualquier cosa. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros, hermanos, cuando nuestra fe verdaderamente fue puesta a prueba? Lea el Apocalipsis y vea los ojos. Y vea los ojos, hermanos. A mí trajo mi esposa. Es que no te creas. Y tenemos que ver con la luz de Apocalipsis, con la luz de la eternidad. ¿Recuerda la estatua que soñó Nabucodonosor? Con esto termino. ¿Alguien recuerda en el capítulo 2 del libro de Daniel? ¿Cuál era esa visión que tuvo Nabucodonosor? El sueño que tuvo, perdón. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño que lo inquietó? ¿Alguien lo recuerda, hermanos? ¿Qué soñó? Una estatua. De oro, de plata, ¿de qué más? De bronce y sus pies de barro, ¿verdad? Y esa visión después se nos dice que esa visión ¿qué eran? Los gobiernos que iban a venir después de Babilonia. Babilonia era la cabeza. La parte de arriba era plata, era el imperio medo-persa, que cuando Nabucodonosor pierde el imperio, los medo-persas toman el dominio del mundo antiguo. Después venía el bronce, sobre la parte de acá del vientre. ¿Se acuerdan quién era el bronce? Después era Babilonia. Después lo terminó el imperio medo-persa. Después del imperio persa vino Alejandro, ¿verdad? Perdón, el imperio griego. El imperio griego, por eso dice que los pies eran en bronce, perdón, en barro. Entonces eran 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y luego cuando muere Alejandro el Grande, la historia dice que sus 4 generales se dividen el imperio, que los Eleusidas, los Ptolomeos, etcétera, ¿verdad? Que se dividen el imperio. A eso se refería el profeta Daniel. Por eso mucha gente escéptica, Daniel es el libro tan claro que dicen, Daniel tuvo que haber sido escrito mucho después de eso, porque dicen, de lo contrario tendrían que ser creyentes en Dios. Porque es tan exacto Daniel que no fue escrito en el año 500 antes de que pasara eso. A lo mejor fue por ahí del siglo I, dicen los escépticos. Porque es tan exacto que me resisto a pensar que Dios le dio una profecía tan exacta a Daniel. Pero bueno, en el sueño que tuvo, hermanos, Nabucodonosor, recuerda que le decía, a sus sabios, a sus astrólogos, les decía, vengan y díganme, ¿qué sueño? Ah, sí, mira, pero dinos el sueño y te decimos. Y le dice Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Me quieres engañar? Dime el sueño y dime el significado. ¿Y qué crees que hicieron esos astrólogos, hermanos? Y vaya que Babilonia en la antigüedad tenía los brujos o astrólogos más renombrados de la época, y no pudieron darle ni el sueño. Pero dice que un empleado ahí de la corte decía, pero yo conozco a un hombre que es un profeta de Dios, es un hombre temeroso de Dios, que nada pierdes en ir a hablarle. Y entonces le dice, dame tiempo nada más, deja consulto con el Señor, le dice Daniel. Entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, yo no quiero que me des nada, ¿verdad? El Dios al que sirvo y al que creo me ha revelado, y es la gloria, dice, tómala para ti, no me la des para mí. Yo solamente vengo a decirte el sueño y el significado. Y él empieza a decir,
estos son los imperios que están por venir después de ti. Tú eres la cabeza, Medo-Persa, un imperio se levantará. No le dice el nombre del imperio, pero dice, después se levantará un imperio poderoso y después de esto se levantará otro que con gran fuerza, que se refiere a Alejandro Magno y etcétera. Pero tú viste en tu sueño, le dice, que una piedra enorme venía de lo alto y esa estatua tan impresionante era desmenuzada por esa piedra. Pero ese reino que se va a instaurar por esa piedra, le dice, a diferencia de los gobiernos de los hombres, Roma desapareció, Babilonia, y si hay alguien que le guste la historia aquí, consúltelo. Babilonia, con toda su majestad y sus puentes colgantes que quedaron como evidencia de las 7 maravillas del mundo antiguo, desapareció. Los Medo-Persas desaparecieron. Alejandro Magno, con toda su gloria, desapareció. Roma, con todo el mundo antiguo, desapareció por los bárbaros que la tomaron en el siglo V, perdón. Pero dice Daniel, esa piedra que viene y desmenuza los gobiernos de los hombres es un reino que no tendrá fin. Y está hablando de Jesucristo. ¿A qué voy, hermanos? ¿Por qué les cuento esta historia? Daniel está en sincronía con Juan. Los reinos de los hombres, por más poderosos e intimidantes que parezcan, no tienen nada que hacer ante el reino de Dios que un día se instaurará y no tendrá fin. Si hoy, el día de mañana, nos quieren intimidar con una política contraria a nuestra fe, tenemos que recordar que la roca que destruyó, que vio Nabucodonosor en ese sueño y destruyó los gobiernos humanos, es al Dios al que servimos nosotros. Aunque el cristianismo parezca insignificante ante los ojos de los hombres, como pareció en el siglo I, por eso está la estatua de la parábola de la semilla de mostaza. Dice el Señor, parece insignificante, pero es el que va más grande, se refería al cristianismo. El cristianismo en el siglo I parecía insignificante, como lo parece la oposición que pueda tener hoy, pero Cristo le ha dado la victoria al creyente por medio de ese sacrificio. Entonces lo que ve Daniel, recuérdelo usted, hermanos, el gobierno que se va a prevalecer verdaderamente es el reino de Dios, en medio de la oposición que pueda haber el día de mañana, en medio de los ataques, como dice el canto de Castillo Fuerte, ¿verdad? Que puede rugir Satanás con todos sus ataques, pero ¿qué dice? El que se impondrá es el Señor. Y si usted, y si yo, estamos en Cristo, hermanos, como usted lea el Apocalipsis, y la victoria le pertenece. Por eso Juan dice, y vi a un hombre en un caballo blanco con una túnica ensangrentada y decía con unas letras, este ha venido venciendo y para vencer, dice Juan. Pero entre los ojos de los hombres era una víctima, pero nosotros vemos en Cristo verdaderamente por la fe ese Salvador, y como dice Juan, Él es el que está sentado verdaderamente en el trono. No es el presidente a quien debemos de temer, no es al poder político como en el siglo I, a quien debemos obedecer es al Señor. Y no me quiero ir, porque luego va a querer que me la robé el hermano. Quiero hacer 3 preguntas. A ver, no venía, la verdad, hermano, ahora sí no venía preparado para preguntas, pero bueno. A ver, más que 3 preguntas y van a ser los que tienen diabetes descartados. Dejen a los que no tienen el azúcar alta, hermano. Si usted tiene azúcar, no tiente al Señor, ¿verdad? Ahí va. A ver, pastor, se acerque. Si usted sabe una pregunta, dígamela.
porque ahorita ando medio, que le queremos hacer a los hermanos de la clase. ¿Quién es en Apocalipsis, hermanos? Una pregunta. Así fácil. Dígame una cita que vimos de Apocalipsis. Y dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿quién es el soberano, hermano, sobre los reyes de la tierra? ¿No tiene azúcar, hermano? Ay, hombre. Bueno, ahí se la da a estos chavos. Está. Dígame 2 imperios de la estatua que vio Daniel, que vio Nabucodonosor en un sueño. Babilonia era, ¿qué parte de la estatua? La cabeza. ¿Y Medo-Persa? Sí. Me queda uno, hermanos, me queda uno. Vamos a ver. Dígame el nombre. No, pero que no, la hermana no, porque ahorita me contestó esa pregunta en la clase. Bueno, ese comentario. Dígame los jóvenes judíos que estaban en ese horno por no honrar al rey, sino a Dios. ¿Cuál? Ya se fueron. Muchas gracias, hermano, que nos patrocinó los premios esta mañana. Dios le bendiga. No sé si hay algún comentario, hermanos, algún algo que quisiéramos participar. Tomatazo, a ver, hermano. Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero pensando esto sobre la gloria y el poder de Dios que dice, justo ahorita que se está dando el tema, estaba pensando, pues todos recordamos que meses atrás y pues quizás unos años, pues la ciudad y pues sufríamos de falta de agua, ¿verdad? Habíamos estado orando, pidiendo, porque confiábamos que pues solamente en Dios se podría solucionar esto, ¿verdad? Yo creo que, al menos en lo personal, nunca confié, aunque se pasaron en las noticias de que ya hay medios en algunos países que usan y que pues lo implementaron aquí para crear lluvias artificiales y todo, y aún con tanto avance de la tecnología, pues no se pudo hacer pues casi nada, ¿verdad? Aún todo eso, o sea, no se pudo. Y lo que estaba pensando hace rato es que los que estudian los pronósticos, pues nunca se dieron cuenta de lo que pasa más adelante, ¿verdad? Porque si se hubieran dado cuenta, si realmente la ciencia pudiera ver lo que sucede en un futuro, pues quizás hubieran dicho, pues ¿para qué gastar dinero por esta situación? Pues en unos meses ya vamos a tener lluvia aquí, pues mejor se ahorre para otra cosa, pero como pues tampoco la ciencia puede mostrar lo futuro, pues entonces ahí me doy cuenta yo que realmente cuando se escribe Apocalipsis, yo entiendo que pues como dice el hermano en su pregunta de que qué hacemos si hubiera persecución ahorita. Tuve una plática esta semana con un hermano de Chiapas, justo donde no puede reunirse, y él dice, es difícil para nosotros porque pues dejamos nuestra casa, o sea, no podemos regresar a nuestra casa. Pero hay algo que nos alienta, que estamos viviendo en una colonia donde hay pocos creyentes y estamos predicando la palabra de Dios ahí, y ellos son los que nos están atendiendo, nos dan comida, o sea, ahí estamos, o sea, sufrimos, pero nos gozamos a la vez eso. Y entonces eso es tan maravilloso lo que Dios hace. Por eso, a pesar del medio de una situación que pudiera surgir en algún momento, aún en nuestras molestias, enfermedades, dificultades que a veces sentimos que qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar esto, Dios tiene el control. Amén. Y Él tendrá la respuesta en su momento. Y entonces ahí es donde
Me gusta mucho cuando Apocalipsis habla del Señor y expresa todos sus adjetivos, mostrando la gloria y el poder de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano. Por último, en un libro que leí hace mucho decía, era un hermano misionero, empezó a dar clases de hermenéutica a una iglesia que estaba en la montaña. Y entonces, después de tener un mes de explicarles el Apocalipsis, él tenía sus reservas de que me habrán entendido, es gente muy sencilla, a lo mejor no entendieron lo que vine a enseñarles de Apocalipsis a esa iglesia que estaba en una montaña, ¿verdad? Creo que fue aquí en México. Y él así como con más temor a que no, pues hace la pregunta al finalizar el curso y dice, ¿alguien entendió algo de Apocalipsis? Y dice, un hermano muy sencillo, con mucho respeto, se quita su sombrero. Yo, hermano. Y dice el hermano, pues mira, hermano, yo solo entendí que Cristo ya venció y que si estoy en Él, yo también. Entonces el hermano le dice, usted entendió todo, hermano, usted entendió todo. Y se puso contento, dice, yo casi quería llorar, porque él entendió todo. Y Apocalipsis se trata de dar confianza y esperanza ante la persecución, porque Cristo ya triunfó. Y si Cristo triunfó, yo también. De eso se trata el Apocalipsis. No se trata del falso profeta, ni del anticristo, ni de la... No. Juan es central en Cristo. Cristo es la llave hermenéutica del Nuevo Testamento. O sea, la llave de interpretación del Nuevo Testamento es Cristo. Y en Apocalipsis también lo es. Entonces, si usted está en Cristo, es vencedor. Aunque, oiga, pero en Apocalipsis hay mártires, hay víctimas, hay sangre. Si estamos en Cristo, somos vencedores. Y si aquí también el día de mañana nos dan cuello, como dicen, pues somos más si estamos en Cristo y nos estamos firmes en nuestra fe. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que nos permites estar aquí, porque ante toda circunstancia me ayudaste, me permitiste, Señor, aún con la garganta, con la voz un poco dañada, me permitiste estar aquí, gracias. Gracias por mis hermanos, Señor, que también están dispuestos a estar aquí. Bendíceles, guárdales, sosténles en esta semana, Señor. Que tu presencia vaya con ellos, en su salida, en su entrada a sus hogares. Y que nos permita, Señor, estar aquí reunidos el próximo domingo para alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.